Presentamos Charlas Saludables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa que me encanta y disfruto muchísimo. Charlas Saludables es una colaboración entre el Congreso de la República y nosotros como Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. Este episodio podría decir que es una continuidad de lo que ya veníamos platicando la vez pasada con el doctor Eligio Rosado acerca de los tratamientos sustitutivos de la función renal. La vez pasada hablamos del programa de hemodiálisis. En esta ocasión, como también el doctor Rosado ya lo mencionaba, vamos a hablar del programa de diálisis peritoneal. Para eso pues tenemos a nada más y nada menos que la jefe del servicio de diálisis peritoneal de UNAERC, la doctora Karen Aleu Mejía, que como ustedes también ya tuvieron la oportunidad de conocerla en capítulos anteriores. Doctora, bienvenida de nuevo a este programa, de verdad qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Nicte. Aquí emocionada de estar hablando también de un tema que me apasiona. Por supuesto, sí. La verdad es que es un tema que también a mí me ha llegado a apasionar a la hora de conocer todo lo que implica para el paciente, a diferencia de la hemodiálisis que, como platicábamos con el doctor Rosado, hoy en día la diálisis peritoneal es la mejor opción y la opción más completa, aunque ambos son igual de buenos, pero hoy en día por la realidad de la UNAERC es el mejor tratamiento que podría optar el paciente, doctora. Así que vamos a hablar de todo lo que implica la diálisis peritoneal para que las personas que no conocen los dos tipos de diálisis la puedan conocer. Perfecto. Así que, doctora, primero platiquemos de lo básico, ¿verdad? ¿Qué es la diálisis peritoneal y cómo funciona en comparación de la hemodiálisis? Bueno, así como recapitulando, ¿verdad? Porque es necesario pues entender de que las terapias de reemplazo renal son 3, ¿verdad? La mejor de ellas pues es el trasplante renal, después tenemos la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Para que puedan más o menos entender la diferencia entre una y otra, el principio de cómo funciona la hemodiálisis y la diálisis peritoneal es el mismo, ¿verdad? Como bien explicaba el doctor Rosado, en la hemodiálisis se utiliza una membrana que es sintética, ¿verdad? Es una membrana hecha por el hombre donde se hace un intercambio entre las toxinas y el agua, el exceso de agua del paciente y salen hacia una máquina, ¿verdad? Es un contacto directo de la máquina con la sangre. Y en la diálisis peritoneal la única diferencia es que esta membrana se llama diálisis peritoneal porque es la membrana peritoneal. ¿Qué es la membrana peritoneal? Es una telita, ¿verdad?, que recubre todos nuestros órganos del abdomen, y entonces esta es la membrana donde se hace el intercambio de toxinas y de exceso de agua del paciente. Por medio de un catéter que usted implanta en su estómago, ¿verdad? Y que es muy importante aclarar, porque a veces los pacientes piensan que pueden ser como las sondas de urinarias, ¿verdad? Que cargan una bolsa todo el tiempo con ellos, pero esto es incorrecto, ¿verdad? Es un catéter blando, como de gomita, que se coloca en el abdomen, se guarda en una como fajita de estas que utilizamos para los bebés, y cuando es necesario hacer el intercambio de estas toxinas y de este exceso de líquido, se conecta a un suerito, ¿verdad? Donde hay 2 bolsas, ¿verdad? Tenemos una bolsa con un suero limpio, por decirlo así, y una bolsa vacía. Entonces lo que se hace es sacar el líquido que está sucio, por decirlo así, o con las toxinas y con el exceso de agua. La cavidad del estómago se deja vacía y después se introduce el líquido o el suero limpio. Este suero permanece dentro de nuestro estómago dependiendo, ¿verdad?, de cada paciente. Puede ser de 4, 6, 8 horas y después se repite el mismo procedimiento. Sí, y hablando un poquito la verdad es que como usted me lo explicó ahorita, obviamente como conozco cómo funciona la diálisis peritoneal, o al menos lo he visto, pues me lo fui imaginando todo poquito a poquito, pero vamos a intentar dejarle también a los espectadores algunas imágenes de la diálisis peritoneal en este momento. Y doctora, ¿esta incisión que se hace en el peritoneo duele? ¿Tiene alguna temporalidad de recuperación esta operación? Sí, mire, hay varios métodos para realizar la cirugía. Realmente un método no ha sido superior al otro, pero en cuestión de comodidad del paciente, el método donde el paciente pues se duerme, ¿verdad?, y en donde es una anestesia general, es mucho más cómodo. En la UNAERC, lastimosamente por la cantidad de gente, no contamos con este procedimiento, entonces se hace con anestesia local. ¿Qué quiere decir eso? Que se coloca anestesia solo en donde se va a hacer la incisión, ¿verdad?, o el hoyito donde va a estar el catéter.
puede llegar a ser incómodo y pues como cualquier cirugía puede tener dolor posterior, ¿verdad? Algún hematoma, algún morete. Y el tiempo de sanación para iniciar a utilizar el catéter idealmente debería de ser de 15 días. Pero nosotros podemos empezar a utilizarlo dependiendo de la urgencia de nuestros pacientes entre el 7º y 10º día. Y doctora, usted hablaba un poquito de que se hace 4 veces al día. ¿Podría explicarle un poquito a la audiencia cómo funciona eso? O sea, ¿en qué momento del día uno debe realizarse este procedimiento? ¿Cuánto tarda ese pequeño, pues, ese procedimiento, cuánto tarda? ¿Y cómo funciona o cómo se adapta entonces al estilo de vida de una persona que de repente trabaja, verdad? Sí, yo creo que a veces esta es una de las limitantes que los pacientes pueden interpretar mal y por esta razón no decidirse por la diálisis peritoneal. Vuelvo a recargar, o sea, no cargan ninguna bolsa colgando, ¿verdad? Sino es una conexión y desconexión. Es un procedimiento de lavado de manos, ¿verdad? Donde se reduce la cantidad de bacterias de nuestras manos al momento de utilizar el catéter. Y en lo que procede es de que, como les explico, ¿verdad? Se ingresa un líquido limpio al abdomen y se saca el líquido sucio. Esto se puede hacer desde 1 hasta 4 veces al día. No necesariamente son 4 veces al día y eso es de los últimos avances, ¿verdad? Que probablemente vamos a hablar más adelante de los que se ha tenido con la diálisis peritoneal. Antes pues se creía que eran las 4 bolsas, una cantidad determinada, pero no es así. Cuando se hace 4 veces al día, se hace a las 6 de la mañana, 11 de la mañana, 4 de la tarde y 9 de la noche. Esos son los horarios que regularmente nosotros manejamos. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente al cual ingresamos a la diálisis peritoneal de una manera anticipada, programada y temprana, entonces pueden tener un solo recambio al día, ¿verdad? Y con esto adaptarlo a su estilo de vida, hacerlo por la mañana o hacerlo por la tarde, cuando al paciente le sea más cómodo, puede trabajar, ¿verdad? Esto no es una limitante para el paciente, sino al contrario, lo que buscamos es que tenga su estilo de vida lo más normal posible. O sea que la dosis de 1 o 4 recambios depende de la situación y de cómo se encuentra el paciente. Sí, del estado general. Depende principalmente si el paciente orina. Si el paciente orina al menos 500 ml en 24 horas, todavía es un candidato para menos de 4 recambios. Y también depende mucho de la cantidad de toxinas que el paciente tenga, ¿verdad? Por eso la consulta temprana es muy importante. Y entender, ¿verdad?, a los pacientes que el iniciar la diálisis antes de que sea más complicado también les va a ayudar a tener un estilo de vida un poquito más flojo, ¿verdad? Sí, de eso me gustaría platicar, doctora. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la diálisis peritoneal? Bueno, como hay que compararla con los otros tipos de terapia, ¿verdad? Realmente los 2 tipos de terapia son buenos cuando se hacen adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? La hemodiálisis se debe de hacer 3 veces a la semana. Lastimosamente aquí en Guatemala, pues la UNAER, que es el único sistema a nivel, la única institución, a nivel público, que le brinda el tratamiento sustitutivo a los pacientes, entonces es imposible dar esta terapia 3 veces a la semana. Entonces aquí en Guatemala, en comparación con la diálisis peritoneal, la ventaja que nosotros tenemos es que sí se les da el tratamiento completo, ¿verdad? ¿Esto qué implica? Los pacientes deben asistir a sus consultas cada 2 o cada 4 meses, dependiendo del estado del paciente, pero el producto, incluso el jabón, todo lo que se utiliza para lavado de manos, las bolsas de diálisis, algunos medicamentos se los brinda la institución y les llegan hasta la puerta de su casa. Entonces, al momento de comparar aquí en Guatemala las 2 terapias, realmente la diálisis peritoneal tiene muchas más ventajas, el paciente vive mejor, con menos complicaciones y tiene una calidad de vida mejor, ¿verdad? Y una expectativa de vida mayor. Nosotros tenemos pacientes que llevan hasta 30 años en la terapia y pues a veces la gente no nos cree, pero es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien la terapia de diálisis no cumple con o no sustituye todas las funciones de los riñones, cumple con las 3 principales: salida de toxina, salida de acidez de la sangre, como yo se los explico a los pacientes, y salida del exceso de líquidos. Entonces, al hacer esto todos los días es como estar orinando, les explico yo, ¿verdad? Y las otras 4 que regularmente son el manejo de la anemia, la hipertensión, ver la sanidad de nuestros huesos y otros componentes de la sangre,
nosotros sí necesitamos vigilarlos con medicamentos. Y otra de las ventajas que es importante mencionar es que si es un paciente del interior, debe de asistir hasta aquí al área central o a algunas de las periféricas que tenemos, que son 2 o 3 si no recuerdo mal, pero debe movilizarse de su casa hacia la institución para realizar el tratamiento de hemodiálisis. En cambio, la diálisis peritoneal se puede hacer en la comodidad de su hogar. Exactamente, doctora. Y mire, hay otra ventaja que pregunto, ¿si aplican los pacientes de diálisis peritoneal de la UNAER que de repente la dieta es un poco más accesible? Sí, eso es otra ventaja. Gracias por recordarme, porque digamos, si usted se va a sacar agua y toxinas únicamente una vez a la semana o cada 10 días, la limitante de comidas que puede consumir y de líquidos va a ser muy baja. En cambio, la diálisis peritoneal, como usted prácticamente está sacando toxinas y líquidos todos los días, es como sustituir la función de orinar, el paciente tiene una dieta más libre. Y eso, como les digo, aumenta la calidad, la expectativa de vida y que el paciente pues esté más feliz, que eso es muy importante. Sí, totalmente, y que pueda también justamente tener una mejor calidad de vida familiar también y social. Y hablando un poquito de las facilidades que da UNAER, usted mencionaba que pues prácticamente todos los insumos lo damos nosotros como institución, pero podríamos hablar un poquito también para que las personas sepan cómo es el proceso, porque de repente escuchan, ok, lo hacen en su casa solos, ¿verdad? Pero ¿cómo es el proceso de que el paciente aprende a hacer la diálisis peritoneal? Sí, mire, ahí sí que como todo necesita un proceso y un aprendizaje. Yo les explico a los pacientes, ir a la máquina es fácil, usted se sienta, lo conectan y no pasó nada. La diálisis peritoneal sí requiere un poquito más de responsabilidad. Primero, estar bien decidido sobre la terapia. Nosotros lo que requerimos es que haya un cuidador, ¿verdad? Si el paciente es totalmente dependiente, pues el cuidador se tendría que hacer cargo de la terapia todo el tiempo, pero también tenemos un gran porcentaje de pacientes que con el tiempo, al recuperarse, al salir las toxinas, el exceso de agua, ellos mismos se hacen su terapia. ¿Y cómo es el procedimiento? Primero nosotros solicitamos que nos hagan un compromiso que van a tener el área de tratamiento. Y eso es un punto muy importante a mencionar porque a veces se imaginan, ¿verdad?, que es un cuarto así estéril, hospitalario, no sé, ¿verdad?, súper caro. Y realmente no es así. Lo que se necesita es un espacio de 1.5, idealmente de 2x2. Puede ser dentro de una misma habitación, incluso ahora hemos implementado carpas de vinilo de este tamaño y dentro de este lugar pues debe tener las paredes que se puedan limpiar, el piso que se pueda limpiar, que puede ser de cemento. Obviamente hay opciones un poquito más pues más finas, ¿verdad? Deben de tener una silla, una mesa, un ganchito donde colgar el suero, ¿verdad? Y algo donde lavarse las manos, que no necesariamente debe ser un lavamanos de chorro, ¿verdad? Sino puede ser artesanal. ¿Cuáles son los artesanales? Un bote como los de salvavidas, ¿verdad? Donde uno abre el chorrito y donde pueda caer el agua sucia en un balde de plástico, ¿verdad? Eso es lo que se requiere. Entonces es importante que los pacientes lo sepan porque a veces la limitante de ellos es decir, yo no tengo el espacio o yo no tengo los recursos para tener un lavamanos o tener el piso de azulejo, ¿verdad? Cuando hay opciones mucho más sencillas para poderlo realizar. Posterior a ello, nosotros requerimos el compromiso del familiar y que el familiar venga a una semana de entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento? Básicamente lo que hacen es aprender un lavado de manos que no es especial, ¿verdad? Sino simplemente es la manera correcta en que se deben de lavar las manos para disminuir la mayor cantidad de bacterias, ¿verdad? Y la manera en que deben conectar y desconectar el catéter peritoneal. Se les pasa un examen, es como una pequeña escuelita, ¿verdad? Y si pasan el examen, pues ya los mandamos a su casa. Sí, e incluso he visto que muchos pacientes que están en eso, ¿verdad? Porque prácticamente los que están en entrenamiento para diálisis peritoneal es el primer contacto que tienen con la institución de repente, con la enfermedad también puede ser. Entonces he visto que incluso crean una bonita comunidad entre esos pacientes que están juntos toda una semana aprendiendo, ¿verdad? Que tienen algo en común. Entonces creo que también eso tiene de bonito la
la diálisis peritoneal que he podido percibir en los grupos de los pacientes que se gradúan, por decirlo así. Sí, es correcto, tenemos graduaciones todas las semanas. Sí, es bonito porque entonces ellos se pueden dar cuenta, son grupos regularmente de 5 o 6 pacientes con su familiar, entonces hay una identificación entre no solo los pacientes, sino también el familiar, ¿verdad? Esto es una enfermedad que, como lo platicamos la otra vez, es una enfermedad que involucra mucho al círculo familiar, entonces se dan cuenta que no solo ellos están pasando esto. Ahora que existe el WhatsApp y estas cosas, hacen sus grupitos donde se apoyan, donde se ayudan, donde se recuerdan. Entonces esto nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Para la permanencia del paciente en la terapia. Sí. Y doctora, solo para sacar de dudas de repente, porque a mí sí me quedó esa duda, ¿cuánto más o menos en minutos o una hora, cuánto dura exactamente o cuánto podría llegar a durar ese procedimiento pequeño de hacer el recambio cada 4 horas? Mire, cuando un paciente ya tiene la habilidad de hacerlo, 20 minutos, ¿verdad? Buenísimo. Pero al inicio sí deben de entender que al menos son 45 minutos, ¿verdad? En lo que ellos aprenden, yo les digo, esto es como aprender a caminar, ¿verdad? Así como usted no piensa, voy a caminar, cuando los pacientes ya tienen una rutina, porque al final eso es, ¿verdad? Integrar esto a su rutina diaria. Realmente el procedimiento lo hacen rápido. El ingreso de líquido puede durar de 8 a 10 minutos, más otros 10 minutos de lavado de manos o otros 10 minutos, exagerando, ¿verdad? En la salida del líquido con toxinas, estamos hablando de media hora aproximadamente. Entonces no es mucho. Bueno, podríamos decir entonces de unos 20 a 45 minutos dependiendo de la habilidad que vaya tomando el paciente. Y me gustaría hablar un poquito también, doctora, hablábamos con el doctor Rosado de los pacientes que tienen contraindicación para ser parte del programa de hemodiálisis, pero ¿qué pacientes o qué personas estarían contraindicadas para ser parte del servicio de diálisis peritoneal? Mire, contraindicaciones absolutas hay muy pocas, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes que han tenido muchas cirugías abdominales. ¿Por qué? Porque no se puede introducir el catéter porque hay muchas cicatrices. Esa es una absoluta. La otra es que el paciente ya haya estado en diálisis peritoneal, no haya tenido un adecuado cuidado, haya tenido muchas infecciones y esto me hace también muchas cicatrices dentro del estómago. La otra puede ser que el paciente ya lleve mucho tiempo en la diálisis peritoneal y quiera que no, pues ese contacto de nuestra membrana peritoneal con todos los componentes que implica este suero hace que se vuelva gruesa y ya no funcione. Entonces esto puede pasar con muchos años de ya estar en la terapia. Ahora, relativas, puede ser que el paciente tenga un par de cicatrices únicamente y que estas no impidan la colocación del catéter, o por ejemplo estén del lado derecho pero lo podemos poner del lado izquierdo. Hernias que se pueden corregir y después de la corrección podemos colocar el catéter. Realmente no son muchas. Otras contraindicaciones sí pueden ser que el paciente no tenga un apoyo familiar y que no tenga un área de tratamiento, pero como le digo, al final es importante ver cómo adaptamos esto a nuestra población y últimamente hemos aplicado lo de tener carpas, ¿verdad? Lo único que se necesitaría una galerita para que la carpa y el lugar no se moje, pero han sido opciones cuando el paciente pues no tiene un área un poquito como de cemento, ¿verdad? De ladrillo. Entonces, a veces podemos convertirlas en relativas, media vez tengamos voluntad de hacerlo, ¿verdad? ¿Y cómo puede acceder un paciente que tal vez sí está, pues tiene todas las indicaciones para ser parte del servicio de diálisis peritoneal, pero cómo puede acceder a este servicio de las carpas? ¿Se necesita algún estudio socioeconómico para ver si realmente aplica? ¿Es gratuito? ¿Le queda permanente? ¿Cómo es esto de las carpas? Sí, la verdad es que pueden ser las dos opciones, ¿verdad? Actualmente nosotros contamos con carpas de donación que sí firman un compromiso, ¿verdad? Que mientras el paciente la utilice, pues es suya, ¿verdad? Pero si en algún momento, por alguna razón, el paciente pasa al programa de hemodiálisis, fallece, esa carpa se le puede dar a alguien más. También como parte del proceso de ingreso a nuestra institución, el paciente debe de tener un perfil socioeconómico. Ahí se les ofrecen, ¿verdad? 3 lugares en los cuales se puede realizar las carpas de diferente calidad y con diferentes precios. Que esa sí ya la pueden comprar ellos y pues son de ellos, ¿verdad? Buenísimo. Y doctora, para
terminar este bloque de charla saludable, tal vez nos puede contar un poquito de cuáles son los métodos diferentes de diálisis peritoneal, que usted nos mencionaba que ya han habido algunos avances. Sí, mire, métodos hay dos, está el manual y el automatizado. El manual es el que el paciente hace la conexión, la desconexión, espera el tiempo de infundir, ¿verdad? Que es el ingreso de líquido, y del drenaje, que es la salida de líquido. Y la automatizada, que esto es por medio de una máquina, ¿verdad? Donde el paciente igual tiene que hacer el procedimiento de lavados de manos, la conexión y la desconexión con el catéter, pero el intercambio de líquido lo hace la máquina, a como el médico lo programa, y lo hace regularmente en un periodo nocturno. Entonces, puede resultar interesante, pero también es importante saber de que no todos los pacientes son candidatos a este tipo de diálisis. ¿Por qué? El peritoneo, así como usted tiene el pelo tal vez de un color diferente al mío, los ojos, la piel, nuestros peritoneos también todos son diferentes. Sí. Entonces, básicamente funcionan en un intercambio rápido, intermedio o lento de las toxinas y el líquido. Entonces, el grupo de pacientes que son que intercambian este tipo de toxinas y líquidos de manera muy rápida, necesitan menos tiempo el líquido dentro del estómago. Entonces esto lo hace la máquina, para que ellos no lo estén haciendo de manera manual cada 2 horas, cada 3 horas, lo hace una máquina, ¿verdad? Entonces es un pequeño porcentaje. Aquí en Guatemala la mayoría de los pacientes sí se benefician con la manual, ¿verdad? Les va muy bien. Es importante mencionar que en UNAERC pues no existe este método, ¿verdad? El automatizado. No lo tenemos. Aquí en Guatemala existe en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya cuentan con máquinas, también de manera privada el paciente la puede adquirir. Y en la UNAERC pues estamos en un proyecto donde queremos empezar a adquirirlas. Buenísimo. Es un proyecto importante, ¿verdad? Es un proyecto que tiene que ser bien pensado, pero también es importante que lo sepan, porque si en algún momento esto llega a crecer, también el paciente va a tener la opción de no solo hacerlo de manera manual, sino también hacerlo de manera automatizada con la maquinita. Buenísimo, no sabía esa buena noticia, pero entonces cerramos este bloque y nos vamos a una pausa con esas buenas noticias, así que nos vemos pronto. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Bien, estamos de vuelta en esta charla saludable que estamos teniendo con la doctora Anleu acerca de la diálisis peritoneal y todo lo que va relacionado con la diálisis peritoneal. Doctora, gracias por ir resolviendo nuestras dudas en la primera parte del programa y me gustaría continuar con un poquito de cuáles son los cuidados que debe tener el paciente y con qué debe tener precaución también a la hora de optar por la diálisis peritoneal. Los cuidados son básicamente el catéter, ¿verdad? Una de las ventajas también que es importante mencionar es que con el catéter de hemodiálisis el paciente debe cubrirlo para que no se moje, ¿verdad? Y entonces no puede bañarse de una manera adecuada. Con el catéter peritoneal puede bañarse de una manera, digámoslo, normal, ¿verdad? Los cuidados básicamente deben de ser del orificio de salida, que es donde se inserta el catéter en el abdomen, y sobre todo en la conexión y la desconexión, o sea, aprender bien el lavado de manos, los cuidados de colocación de la mascarilla, ¿verdad? Hasta la nariz cuando se hace el procedimiento, pero básicamente giran en eso, ¿verdad? En la higiene. Sí se deben de tener cuidados, pero requieren un poco menos de cuidados que el catéter de hemodiálisis, entonces eso es una ventaja pues básicamente importante. ¿Por qué? Porque los mayores riesgos de tener el catéter peritoneal es tener infecciones peritoneales, ¿verdad? Como cualquier cosa que invada nuestro cuerpo, si nosotros no la cuidamos de manera adecuada, nos va a dar una infección. Entonces lo que nosotros buscamos con la adecuada higiene del paciente en general, con la adecuada higiene del orificio de salida y la adecuada
el adecuado procedimiento de lavado de manos, conexión y desconexión, es evitar infecciones, ¿verdad? Que esto es una de las principales salidas del programa y de lo que podemos evitar al 100%. Y entonces, al paciente ser obediente, disciplinado y responsable con su tratamiento, ¿cómo podría nuestro equipo médico evaluar la efectividad del tratamiento en la vida de los pacientes? Existen varios métodos. Nosotros en la UNAERC hacemos una evaluación anual de qué manera están haciendo los pacientes el lavado de manos. Si tenemos un paciente que ha tenido infecciones a repetición, hacemos una revisión del conocimiento del paciente y de la técnica de lavado de manos. Ahora, para saber la efectividad de la diálisis, si la salida de toxinas es adecuada, la salida de agua es adecuada, tenemos varios métodos. Hay un método complejo en medicina que se llama cinética, ¿verdad? También hacemos estudios de PET, que es para saber el tipo de peritoneo que tiene el paciente y cómo funcionarían nuestras bolsas. Todo esto lo hace la UNAERC. Y pues los exámenes de sangre, ¿verdad? Los regulares con los que el paciente debuta, ver su anemia, ver la salida de toxinas, ver cómo están sus hormonas, porque todo esto en conjunto y el estado general del paciente y que no esté hinchado hace que nosotros digamos la diálisis peritoneal está siendo efectiva. Perfecto. Y hablando un poquito de la esperanza de vida y la calidad de vida de los pacientes que están en diálisis peritoneal, ¿cómo la han visto en los últimos años? ¿Cómo es este tema? Sí, mire, la verdad es que la sobrevivencia de nuestros pacientes es bastante alta. Tenemos pacientes, como le digo, hasta de 30 años en la terapia. Tenemos pacientes que llevan más de 20 años en la terapia y nunca han tenido una sola infección. La tasa de infecciones de la UNAERC está muy por arriba de la media a nivel mundial. Uno pensaría que no, porque es Guatemala, las condiciones de nuestra gente socioeconómicas son bajas, pero es importante que sepan que esto no tiene absolutamente nada que ver. A veces la gente se preocupa porque dice, yo no voy a aprender, yo no sé leer y escribir, y les he de decir que las personas que no saben leer y escribir son de este grupo que nunca ha tenido una infección. Wow. Entonces es cuestión de aprender la técnica y tener la voluntad. Tenemos una infección por cada 44 meses paciente. O sea, quiere decir que un paciente se infecta una vez por cada casi 2 años. Wow. Y eso es bien poquito, ¿verdad? Entonces, es por la constante revisión que nosotros estamos teniendo de nuestros pacientes y la exigencia que nosotros sí tenemos al momento de las consultas. Y porque eso también depende mucho, doctora, de la educación, del equipo de educación que conforma el equipo de diálisis peritoneal. Hablemos un poquito de eso, cómo abordan, cómo es el proceso de educación y qué personal es el encargado de educar al paciente respecto a diálisis peritoneal. El equipo de diálisis peritoneal cuenta con médicos nefrólogos, con médicos internistas, con enfermeros profesionales y enfermeros auxiliares. En el equipo de diálisis peritoneal es indispensable que todos sepan de diálisis peritoneal. Yo siempre les digo, es importante que también les guste, porque en la medida que les gusta, pueden transmitir el mensaje. ¿Quiénes son los encargados directos de educar al paciente durante la semana de entrenamiento? Las enfermeras profesionales. Ellas son un pilar súper importante en la diálisis peritoneal, porque la manera en que, como un maestro en las escuelas, ¿verdad? Porque la manera en que ellas transmitan el mensaje, la confianza que lo hagan, es lo que hace la diferencia con nuestro paciente en la casa. Sí, y ha sido bastante funcional porque, por lo que usted decía, que hay pacientes que llevan hasta 30 años de ser parte de este servicio. Doctora, ¿hay algún...? Bueno, y también quería preguntarle esto, ¿también dentro del equipo hay psicología y nutrición que también abordan a estos pacientes? Sí, nosotros al inicio de la terapia en el entrenamiento pasan por todos, ¿verdad? Tienen que pasar para su evaluación socioeconómica. Si detectamos algún problema en especial, se resuelve, pasan a psicología y pasan a nutrición todos. A su primer cita vuelven a tener este ciclo, ¿verdad? Y dependiendo después, según las consultas de los requerimientos de los pacientes, se les sigue dando un seguimiento. Entonces, realmente no es que la hemodiálisis sea mala, pero aquí en Guatemala la diálisis peritoneal se puede controlar de una mejor manera y de una manera más completa. Entonces, abordamos al paciente social, psicológica y médicamente. Por supuesto. Y nutricionalmente. Perfecto, doctora. Y me surge otra duda.
¿Por qué será que los pacientes de primer ingreso que tienen la oportunidad de elegir entre la hemodiálisis o la diálisis peritoneal no terminan eligiendo la diálisis peritoneal aun cuando todo el equipo de educación le explica estas ventajas? Sí, mire, son varios factores. Voy a mencionarles primero los comunes. Primero, que no tengan el apoyo familiar, que no tengan el espacio, que no se crean capaces de aprender, pero como les digo, es súper importante entender que no importa si saben leer y escribir, se les aborda de una manera diferente. Pero lo que nosotros sí hemos notado aquí en Guatemala, y que gracias a Dios esto se ha liberado un poco porque tenemos en edificios diferentes la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, es que los pacientes le tienen temor a la diálisis peritoneal porque a veces tenemos más de algún pacientito que ya pasó por la diálisis peritoneal, que está en hemodiálisis y que le fue mal, ¿verdad? Pero esto es un porcentaje muy pequeñito. Realmente la influencia que tienen otros pacientes sobre nuestros pacientes es muy importante. Por eso yo siempre les digo, hay que escuchar al experto, ¿verdad? Nosotros por algo es que les decimos que la diálisis peritoneal en Guatemala les va a ir mucho mejor, y estos grupos de apoyo que usted nos dice que se hacen, ¿verdad? Que nos menciona en el entrenamiento, nos han ayudado mucho para esa permanencia de los pacientes y terminarse de convencer de estar en la diálisis peritoneal. Pero creo que es muy, sí redujo mucho la cantidad de pacientes que no elegían la hemodiálisis al momento de separar los edificios, pero seguimos teniendo el inconveniente de que como nuestros pacientes no consultan de una manera temprana, de todas maneras prueban las mieles de la hemodiálisis, les digo yo, ¿verdad? Entonces es necesario colocar un catéter de urgencia. Sí. Pasan a la máquina 1 o 2 veces antes de tomar la decisión de colocar el catéter del estómago, y ahí me los terminan convenciendo que no, pero les vuelvo a repetir, la mejor opción que tienen aquí en Guatemala para tener calidad de vida, para tener vida a la que ustedes recordaban antes de la enfermedad renal, es la diálisis peritoneal. Es la única manera de sacar toxinas y agua todos los días y poder básicamente tener y regenerar el cuerpo de la manera en que el cuerpo lo necesita. Sí, totalmente. Y yo sé que, como usted lo mencionaba, al final los pacientes les gusta escuchar las historias de otros pacientes porque pues entendiblemente se sienten identificados. Pero si usted nos puede adelantar, porque sí vamos a invitar a un caso o a 2 casos de pacientes de éxito en diálisis peritoneal, pero alguien que usted recuerde, que usted le pueda contar, mire, el caso específico de esta persona es de éxito por esto y esto y esto, ¿de repente recuerda alguno? Mira, hay bastantes, ¿verdad? Pero a mí me gusta a veces como recordar los pacientes que acaban de iniciar y que tenían miedo de hacerlo, la convicción del paciente, la decisión del paciente de hacer las cosas bien es muy importante. Es importante que se entienda que en cualquiera de las 2 terapias la responsabilidad de la toma de los medicamentos, de cómo hacen la diálisis, de cómo hacen la dieta, es lo que realmente determina el éxito de la terapia. Entonces, tuve un paciente recientemente que tenía un peritoneo diferente, muy diferente al de todos los demás, y realmente encontrar la dosis de diálisis que él requería tomó semanas, ¿verdad? Pero el paciente, yo lo citaba a los 5 días, ahí estaba, yo lo citaba a la semana, ahí estaba, hasta que logramos encontrar qué era lo que su cuerpo necesitaba, y lo vi hace 15 días, y no estoy mal, y iba muy feliz con el resultado. Y yo le explicaba que lo felicitaba en realidad, porque el resultado es porque él así lo decidió, ¿verdad? Hizo todo al pie de la letra, y al final el resultado siempre va a ser bueno. Ay, qué bonito. Y doctora, ¿qué avances podría haber o qué ha habido en avances? ¿Cómo podría evolucionar la diálisis peritoneal en términos de accesibilidad, técnicas y tecnología? Mire, realmente la técnica sigue siendo la misma. Esto se ha comprobado en múltiples países del mundo, aunque la diálisis peritoneal no es tan utilizada en países de primer mundo, porque sí tienen la accesibilidad de la máquina 3 veces al día, sino mucho en Latinoamérica. Sí, 3 veces a la semana, perdón. En Latinoamérica se utiliza un poquito más, en países como el Brasil, El Salvador, Guatemala, México. Entonces, la experiencia de lavado de manos y de la técnica como tal no ha cambiado. Lo que sí ha iniciado y está en boom, si lo queremos ver así, es la diálisis anticipada, ¿verdad? Y la diálisis incremental.
¿Qué es la diálisis anticipada? Es iniciar la terapia de diálisis aún cuando el paciente no tiene todos los síntomas de urgencia. Y esto nos permite entrar a la diálisis incremental, que no es iniciar la terapia con 4 recambios al día, sino iniciarla con 1, con no mucho líquido dentro del estómago, o 2 o 3, ¿verdad? Y no iniciar con la terapia completa. El paciente puede permanecer en esta diálisis incremental años, dependiendo de los cuidados que él tenga en casa, pero esto es lo que actualmente se está haciendo y en UNAERC ya lo estamos implementando y hemos tenido una tasa de éxito bastante buena. Wow. Es importante también que Guatemala, y hacerlo saber, es el tercer país de Latinoamérica con la mayor cantidad de pacientes en diálisis peritoneal. Es un programa bastante grande. Sí somos el foco a nivel internacional porque solo tenemos un centro de diálisis peritoneal en el país y todo está concentrado aquí en la capital. Y ahorita que usted mencionaba eso, para ir finalizando el programa, hablemos justamente de cifras y estadísticas en UNAERC, cómo ha crecido el número de pacientes en los últimos años. Sabemos que usted tomó pues las riendas del servicio de diálisis peritoneal, que dicho sea de paso lo hace excelente, doctora. Felicidades por lo que ha logrado dentro del servicio de diálisis peritoneal. Pero ¿cuántos pacientes se atienden hoy en día? De los pacientes nuevos, ¿cuántos en promedio se van a hemodiálisis y cuántos ingresan a peritoneal? Hablemos un poco de eso en UNAERC. Ahorita el programa de diálisis peritoneal cuenta con 3.110 pacientes activos, o sea, 3.110 pacientes les llega el producto de diálisis peritoneal hasta su casa. Tenemos un ingreso en promedio de 85 pacientes mensuales, o sea, 85 pacientes entrenados mensuales. Y de octubre para acá, ¿verdad? Que es lo que usted dice, ¿verdad? Que yo tomé posesión de este puesto, hemos tenido un crecimiento de un 5.2%. Anteriormente el crecimiento había sido de 1.7%. Wow. De 0.7%. Obviamente la pandemia tuvo mucha influencia en esto, ¿verdad? El paciente no podía venir hacia nosotros, pero gracias a Dios se han hecho muchos cambios. Los cambios cuestan, los cambios son difíciles de aceptar, pero son necesarios, y esto ha hecho que la permanencia, la escogencia de nuestros pacientes y la permanencia en el programa sea un poco mayor, y hemos tenido un crecimiento neto que el crecimiento neto básicamente es lo que usted ingresa más lo que sale por alguna razón, fallecimientos, traslados de hemodiálisis por diferentes razones, de aproximadamente de 30 a 40 pacientes mensuales. Entonces, hemos tenido, son casi 700 pacientes en 10 meses. Wow. Entonces es bastante. ¿Sí? Y la verdad es que nos alegra en el sentido de que el paciente está escogiendo menos la hemodiálisis, está escogiendo más la peritoneal, y esto va a tener mayor sobrevivencia y mayor calidad de vida. Por supuesto. Y de mortalidad, ¿cómo están las cifras en la mortalidad de los pacientes? El último conteo que tenemos de finales del año pasado es de un 15%. Realmente es una mortalidad baja, es una mortalidad que va dentro del promedio de las estadísticas a nivel internacional. Es bastante baja. Buenísimo, doctora. Wow, la verdad es que qué agradable es platicar de un tema que le apasiona mucho a la doctora Anleu, porque pudimos aprender de manera muy didáctica y muy directa acerca de todo lo que tiene que ver con diálisis peritoneal. Y por eso, doctora, ahora es su momento para que usted pueda darle a la audiencia un consejo saludable. Este consejo va dirigido a mis pacientes de diálisis peritoneal. Nunca olviden que el adecuado lavado de manos y de conexión y desconexión es lo único que les va a evitar la complicación más frecuente y salida del programa, que es la peritonitis. Gracias por dirigirse a esos pacientes que pues están con la esperanza de llegar a UNAERC y que tal vez elegir este programa de diálisis peritoneal y que ya forman parte. Doctora, vamos a responder algunas preguntas que nos han llegado de la audiencia y me parece muy importante todo lo que están preguntando. Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. A ver, dice, ¿cuáles son las características del líquido peritoneal? Las características de un líquido peritoneal sano deben de ser como agua de roca o como agua pura o como el orín, ¿verdad? Amarillito claro, idealmente. Puede ser amarillito concentrado la primer salida del día, ¿verdad? El primer recambio del día, pero jamás debe de ser turbio.
¿verdad? Lo que nosotros le enseñamos a nuestros pacientes es que coloquen una hoja, una hoja debajo de nuestra bolsa drenada, y si se puede leer, el líquido está bien, ¿verdad? Si no se puede leer, pues tenemos un problema infeccioso y deben de acudir a la institución inmediatamente. Buenísimo. La otra pregunta dice, vamos a ver, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona que se hace diálisis? En las condiciones ideales puede vivir más de 25 años. Como yo les digo, en UNAER tenemos pacientes en esa cantidad de tiempo. Tenemos pacientes que empezaron en la niñez y ahora son adultos, algunos casados, algunos con familia, ¿verdad? Entonces, depende mucho del cuidado que el paciente tenga sobre su propia enfermedad. Tenemos pacientes que fallecen al par de días, tenemos pacientes que llevan años en esto, pacientes que se infectan, pacientes que no, pero sí depende mucho del compromiso del paciente. Sí, total. Y esta pregunta me parece muy interesante. Dice, ¿puedo traer un bebé a la vida estando en diálisis peritoneal? Es complejo, ¿verdad? Regularmente las mujeres que tienen enfermedad renal tienen trastornos hormonales. No se les aconseja embarazarse en ninguna terapia. La paciente que sí está trasplantada tiene la cantidad de hormonas se regula, pero debe de tener un control muy estrecho. La paciente en diálisis peritoneal, si llegara a tener un embarazo, es un embarazo de alto riesgo y hay que trasladarla a la hemodiálisis. Y cuando la paciente está en la hemodiálisis sigue teniendo un embarazo de alto riesgo, y aquí la diferencia es que debe de dializarse todos los días. Wow. O sea, debe estar conectada a la máquina diariamente. Y el riesgo de la pérdida del bebé y de incluso de la madre es muy alto. Entonces, realmente se les aconseja métodos anticonceptivos, un seguimiento adecuado con su ginecólogo y evitar el embarazo. Qué importante pregunta, la verdad. Y dice otra persona, ¿cómo debo bañarme con un catéter peritoneal? Las fajitas que les comento, ¿verdad? Que son como los famosos ombligueros que les ponemos a los bebecitos. El catéter se introduce ahí, se amarra la fajita y se hace el baño regular, ¿verdad? Con la fajita y el catéter ahí introducido, ¿verdad? De ahí pues ya se hace un desagüe, por decirlo así, del catéter para que no quede jabón, para que no quede ningún residuo de suciedad. Se hace un adecuado secado y se cambia la fajita. Nosotros les explicamos que esta fajita es como nuestra ropa interior que cambiamos diariamente, ¿verdad? Debe ser una fajita limpia todos los días. Ah, buenísimo. Super, doctora. Y la última dice, ¿cuánto mide la membrana peritoneal? Depende, ¿verdad? Se mide por metros cuadrados. Puede ir desde 1.4 hasta 1.8, pero depende, se hace una medición de la altura del paciente y su peso. Si uno lee las guías internacionales, tienen diferentes cantidades de líquido dentro del estómago por la medida de la membrana peritoneal. Pero aquí en Guatemala nuestra gente es muy bajita, incluyéndome. Entonces, el contacto o la cantidad de membrana peritoneal es poco menor. No sabría decirles aquí en Guatemala cuál es el promedio. Sería interesante, la verdad, saberlo. Porque sí depende la cantidad de líquido que se introduce por metro cuadrado del paciente. Y de repente tal vez la pregunta sí tenía que ver con la membrana peritoneal, pero también me surge la duda, ¿cuánto mide el catéter que va implantado ahí? Mire, hay catéteres pediátricos y hay catéteres de adultos. Aquí existen diferentes medidas a nivel mundial. Aquí tenemos la medida estándar, ¿verdad? Y tal vez esa es una de las cosas que a los personales asusta, verse el catéter por fuera, pero igual depende, ¿verdad? Qué tanto por fuera va a tener el paciente, si es más gordito, si es flaquito, ¿verdad? Pero en promedio si usted lo estira, yo les iba a traer uno, pero se me olvidó, pueden llegar a ser unos 25 centímetros, 25 30 centímetros, pero la punta de este catéter tiene como una colita de cerdito, es así redondita, que esta queda aquí a nivel de la pelvis, sube y sale por este lado. Entonces, al estirarlo 25 30 centímetros, pero se puede reducir un poquito por la
colita de cerdito que le comento. Pues vamos a intentar ahí en producción colocar alguna foto tal vez de ese catéter para que lo puedan ubicar mejor. Y pues con esto estaríamos cerrando esta charla saludable, doctora. La verdad es que aprendí muchísimo, lo que ya sabía, lo que he aprendido de diálisis peritoneal hoy lo reforcé, y gracias por la labor que hacen con su equipo de trabajo. La verdad es que sí he visto cómo ha mejorado no solo se ha fortalecido la educación al paciente, sino también el ambiente laboral del equipo de diálisis peritoneal. Así que felicidades por eso, porque un equipo motivado pues también va a motivar a los pacientes y se nota. Doctora, sí, muchas gracias. Unas palabras finales para sus pacientes, incluso para su equipo de trabajo. Sí, pues a mis pacientes agradecerles la confianza, ¿verdad? Animen a otros pacientes al estar en la terapia, porque no hay mejor recomendación que la que ustedes pueden dar. Así como nos dan malas recomendaciones, es importante también la buena. Y pues la verdad es que a mi equipo de trabajo agradecerles de todo corazón lo que han hecho. Sé que ha sido difícil el cambio, pero también se han dado cuenta que ha sido un cambio positivo, y eso solo les va a traer bendiciones y buenas cosas para su vida, porque al final el fin del programa es que nuestros pacientes estén bien, y eso es gracias a todos ustedes. Buenísimo, pues gracias, doctora. La verdad es que ha sido un gusto poder platicar con usted y conocer un poquito más de este tratamiento que, le voy a volver a decir, no es que uno sea mejor que el otro, pero la realidad guatemalteca y la realidad de una ERC nos obliga a decir que la diálisis peritoneal es la mejor opción hoy en día. Así que con esto pues vamos a cerrar esta charla saludable, para que en la próxima vamos a hablar de ese otro tratamiento que usted mencionaba, doctora, que es la mejor opción de terapia de reemplazo, que es el trasplante. Así que no se pierda ese programa, que también es muy importante. A todos los que nos ven, gracias por sintonizarnos, compartan estos episodios, porque al final es para informar a la población, y recuerde que es algo que hacemos en conjunto con el Canal 9 del Congreso de la República y nosotros como Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, una ERC. Gracias, doctora, por su tiempo. Muchísimo gusto de verla. Igualmente, gracias. Le invitamos a ver el próximo programa de Charlas Saludables. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República.